Bienvenidos a la serie de podcast de formación financiera Aula para accionistas de CaixaBank. Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de formación financiera Aula, el podcast de formación para accionistas de CaixaBank. En este capítulo contamos de nuevo con la colaboración inestimable de Natalia de Santiago, divulgadora de finanzas personales. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Josep. Soy Josep Lop, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Natalia, ya estamos de vuelta para hablar de fondos de inversión y hoy creo que nos vas a hablar, si no me equivoco, de fondos de inversión de gestión pasiva. Efectivamente, que son, pues eso, podemos dividir todos los fondos de inversión, podemos decir estos son de gestión activa y estos son de gestión pasiva. Ya hablamos de los fondos de gestión activa y de estos profesionales que se encargaban de decidir en cada momento cuánto invertían en cada inversión, y luego los fondos de gestión pasiva lo que hacen es utilizar reglas. Es decir, vamos a invertir de acuerdo a estas reglas, que a veces incluso se pueden implementar, pero una aclaración antes de empezar, porque yo voy a decir pasiva muchas veces, pero nos vamos a estar refiriendo a inversión indexada, que es un tipo de inversión pasiva, de gestión pasiva, que es la más común, y por eso vamos a hablar de esto, porque es la más común. Pero hay otros, ¿no? O sea, que voy a decir pasiva, pero siempre me voy a estar refiriendo a gestión indexada. De acuerdo. Empecemos pues por el principio. ¿Qué son estos fondos de gestión pasiva? Pues estos fondos, como decía, son fondos que invierten en función a reglas, y en concreto los fondos indexados lo que hacen es replicar el comportamiento de un índice. ¿Qué es un índice? Bueno, pues todos hemos oído hablar del IBEX 35, del S&P 500, el americano, y estos son unos índices que más o menos no son la media, pero podemos interpretarlo como si fueran la media, y lo que quiere el IBEX 35 es darte una idea de cómo va la bolsa española en general. ¿Vale? Ya digo que no es exactamente la media, pero bueno, vamos a hacer como si lo fuera para no ponernos muy técnicos. Y si yo invierto en un fondo indexado al IBEX 35, lo que quiere este fondo es tener exactamente el mismo comportamiento del IBEX 35. Es decir, replicarlo. Entonces, ¿qué hacen? Pues compran, el IBEX 35 tiene una composición pues, de 35 empresas, y compran esas 35 empresas en la proporción en las que ellos estén dominando y capitalizadas en el índice, para hacer exactamente lo mismo. O sea, si el IBEX 35 sube, tu fondo sube. Si el IBEX 35 baja, tu fondo baja. Que esto es importante, porque un fondo de gestión activa tiene éxito si supera al mercado, porque para eso contratas a estos gestores profesionales. Ellos buscan estrategias para batir al mercado, pues para ser mejores que su competencia. Un fondo de gestión pasiva indexado no está intentando eso, solo quiere replicar a su índice lo más fielmente posible. Entonces, aunque el índice baje, el fondo baja, está haciendo bien su trabajo, porque eso es lo que tiene que hacer. No está intentando, si el índice baja, yo a ver si no bajo o bajo menos que el índice. Quiere replicar su conocimiento, su comportamiento, y lo estará haciendo bien o mal si sigue el mismo camino que este IBEX 35. Y una pregunta, ¿esto es lo mismo que las famosas ETFs? No es lo mismo, pero es muy parecido. O sea, un ETF es un fondo indexado a cualquier índice, porque hablamos de los grandes, del IBEX 35, del S&P 500, pero también hay índices sectoriales, hay índices de tecnología, hay índices un poco más exóticos, ¿no? O de activos más exóticos. Y un ETF es un fondo indexado a un índice cualquiera. Lo que pasa es que son fondos cotizados, cotizan en bolsa, entonces funcionan como una acción. Tienen la diferencia, los fondos indexados son como un fondo de inversión, es decir, se actualiza el valor de ese fondo una vez al día y se rescata como con un día, ¿no? O sea, te dan el valor en el día y tú pides el rescate. Y sin embargo, las ETFs, como cotizan en bolsa, funcionan como una acción. Tú puedes operar en el mercado continuo, es decir, a lo largo de todo el día, comprar y vender como una acción cualquiera. ¿Y cuál es la diferencia? Que tienen la fiscalidad y los costes de una acción. Es decir, vas a tener los costes de cuando compres y vendas, pues lo haces a través de un broker, los costes que tenga ese broker de transacción, y sobre todo, como no es un fondo de inversión, no te permite esto que hablábamos de traspasar de un fondo a otro sin tributar, sino que cada vez que tú vendas una ETF, pagarás por lo que le hayas ganado, los impuestos que correspondan a las ganancias que hayas tenido con esa venta. Con lo cual esa es la diferencia, digamos, más
fundamental entre una ETF y un fondo de indexado para una persona a pie. Y una pregunta, ¿todos los fondos de indexados son iguales? No, como decíamos, hay índices de todo tipo, porque el índice al final pues es como si calcularas una media pues de un mercado concreto, de un sector concreto y tal. Y hay fondos indexados muy diferentes. También hay fondos indexados de bonos, es decir, de renta fija y de renta variable. O sea, los hay más conservadores y de mezclas de renta fija y variable, porque hay índices de bonos también, no solo de acciones, con lo cual hay fondos indexados para todos los perfiles también, para perfiles conservadores. Hay fondos indexados monetarios, que son los de menos riesgo de todos, que ya hablamos de ellos en otra ocasión, y hay fondos indexados que están indexados al MSCI World, que es como un índice de bolsa mundial, otros solo al IBEX 35, otros a un sector concreto, o sea que también hay mucha oferta. Uh-huh. Recuerdo en el anterior episodio que me hablabas de las desventajas de la gestión activa. Yo creo que aquí podemos sacar también cuáles son las ventajas de la gestión pasiva, ¿no? La gestión pasiva lo que tiene, una de las ventajas principales, bueno, tiene varias, pero una es que es una estrategia clarísima. Estoy replicando un índice o este índice, con lo cual no tengo que estar pendiente de qué hace el mercado, cómo va a afectar esta... Quiero decir, yo ya sé lo que estoy haciendo, estoy replicando ese índice. Es decir, si por ejemplo yo apuesto por un índice del IBEX 35, significa que estoy apostando por el tejido empresarial español, por la economía española en general. Y eso es más fácil de entender que a lo mejor una estrategia de gestión activa que el gestor está teniendo pues como más sofisticada, y para el inversor es más difícil de entender y de seguir, porque yo si tengo un fondo indexado al IBEX 35, pues sé que cuando el IBEX 35 sube, porque la economía y las empresas españolas vayan bien, mi fondo va a subir. Cuando haya poco crisis o pase lo que tal, pues va a bajar, pero es fácil de entender y fácil de seguir. O sea, te permite, es pasivo y te permite a ti ser más pasivo también, porque una vez que lo has contratado, ya sabes a lo que te expones y no tienes que estar viendo, lo hace bien, lo hace mal, subirá o bajará, pero el fondo, si sigue al índice, lo está haciendo como lo tiene que hacer. Y luego tiene también la ventaja, como estas estrategias son por reglas, se pueden automatizar, no necesitas esos equipos de gestores y analistas, entonces como necesitas menos gente, que no es nadie, o sea, hay gestión, pero es mucho menor y requiere muchos menos recursos, pues las comisiones son más competitivas, pueden ser bastante más bajas que las de un fondo de gestión activa, porque hay menos gente, menos nóminas que pagar. Entonces, en ese sentido pueden ser muy competitivos. Y esto, sobre todo a largo plazo, el que las comisiones sean más bajas, porque la comisión también tiene rentabilidad compuesta, pero en tu contra. Entonces, año tras año tras año, esa ventaja en comisiones hace que le da una ventaja a la rentabilidad neta de tu fondo frente a un fondo a lo mejor de gestión pasiva, de gestión activa, con comisiones más altas. Y además, como decía, son fáciles de entender y podemos ser nosotros más pasivos. Uh-huh. Aunque entiendo que no todos serán bondades, ¿no? No todos son bondades. ¿Por qué? Porque precisamente lo que decíamos, como va a seguir al índice, cuando el índice caiga, tu fondo va a caer con él sin miramientos, mientras que un gestor activo podría intentar tener menos pérdidas que el índice. Entonces, eso no te va a pasar en gestión pasiva. Si cae tu índice, tu fondo va a caer porque ese es tu trabajo. Entonces, hay que tener disciplina para entender. Te requiere a ti una disciplina de decir, no tengo que sacar, yo sé que tiene que bajar porque está bajando el índice, tengo que esperar a que vuelva a subir el índice. Te requiere disciplina porque hay que aguantar las caídas, hay que verlas y aceptarlas, ¿no? Entonces, esa es una desventaja porque te requiere disciplina. Otra desventaja es que como más o menos al ir por el índice tú estás yendo por la media de ese mercado, pues siempre va a haber los que estén superando la media, siempre les va a ir mejor que a ti, siempre va a haber inversores que estén sacando más rendimientos que tú, siempre va a haber alguien que te mire y te diga, pues es que yo estoy sacando más rentabilidad que tú, pues que también siempre va a haber alguien que esté sacando menos, porque la media, pues casi la mitad estará por encima y casi la mitad por debajo. Entonces, esa puede ser ventaja y desventaja. Siempre te va a ir mejor que a muchos, pero también te va a ir peor que unos cuantos, ¿no? Entonces, eso también se puede ver como una desventaja. Y luego, que es a la vez también ventaja y desventaja, al seguir el índice, los índices suelen estar a veces muy dominados
por unas empresas muy gordas que llegan a ser muy importantes en ese índice. Lo bueno es que tú vas a estar invertido en esas empresas, con lo cual si estás en el SP500, pues tienes a los grandes empresones americanos, estás invertido, pero ¿qué pasa? Que hasta que se convierten en... Primero, que tu inversión va a depender mucho de cómo les vaya a estas empresas, porque estás muy invertido en esas empresas, por decirlo de alguna manera, y luego además que tú, para cuando estas empresas entran en el índice y tú te inviertes en ellas, te has perdido la primera subida. Es decir, a lo mejor un gestor activo que ha identificado Amazon, como ya dijimos, cuando Amazon no era nada, lo identificó, invirtió en Amazon, ese le ha sacado mucha más rentabilidad que el inversor indexado que entró cuando Amazon ya era un peso pesado que entró en el índice, ¿no? O sea, no vas a ser el que más le saque a la bolsa nunca, pero le vas a sacar lo que le saque la media de la bolsa. O sea, te vas a beneficiar del desarrollo económico a largo plazo. ¿Algo más que debamos tener en cuenta? Pues que muchas veces nos puede pasar que un fondo que aparentemente es de gestión activa realmente tenga una cartera de inversión tan parecida a la del índice que realmente estamos pagando gestión activa cuando realmente es gestión pasiva. Entonces, tenemos que ver, cuando optemos por gestión activa, hay que mirar, si tú ves que tu fondo siempre tiene un comportamiento muy parecido al del índice porque estabas principalmente invertido, por ejemplo, en empresas del IBEX 35, como hablábamos, si tú ves, y dices, es que esto no es gestión activa, es que esto realmente es gestión pasiva, y entonces probablemente estás pagando comisiones de gestión activa cuando en realidad es gestión pasiva. Entonces hay que mirarlo, porque si realmente estás en un fondo que su desempeño es exactamente igual que el del índice, pues probablemente te compensaría estar en un indexado con menos comisiones, porque cuando tú pagas gestión activa es para diferenciarte del índice. Muy bien, nos acercamos ya al final del episodio y como siempre te pedimos, Natalia, a ver si nos puedes resumir el capítulo de hoy en un minuto. Pues los fondos indexados son fondos que intentan replicar el comportamiento de los índices, es decir, de los mercados, que puede ser un mercado concreto, incluso el mercado mundial, ¿no? Te permiten diversificar en todo el mundo y lo que hacen es replicar el índice. O sea, en realidad lo que estás apostando es por el comportamiento de ese mercado, por la economía de ese país, de esa zona geográfica o del mundo entero, por el desarrollo económico. Con lo cual, son estrategias que son fáciles de entender y fáciles de implementar, que nos permite hacerlo en automático y además tienen comisiones bajas porque como se hace, no necesitas tantos gestores pensando en la estrategia de inversión, porque esta se hace con unas reglas muy claras y que no se cambian, pues puede ser barato, una forma barata de inversión, fácil de seguir y de implementar para un inversor no experto, pero tiene la desventaja de que como estás replicando el índice, si el índice cae, tu inversión va a caer con el índice y eso requiere disciplina. Porque claro, si no tú ves caer el índice, cuesta no hacer nada y pensar, no, mi fondo lo está haciendo fenomenal, está cayendo lo mismo que el índice, que es lo que tenía que hacer. Entonces es fácil de implementar, es fácil de entender, pero requiere disciplina. Y como ventajas tiene, pues eso, que puede ser barata y además puede ser barata y luego tiene las otras ventajas que tiene cualquier fondo de inversión, porque en el fondo el vehículo es igual que uno de gestión activa, solo se diferencian en el tipo de inversión, con lo cual para un principiante pues pueden ser un vehículo interesante para empezar. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos hablado en estos capítulos de fondos de inversión, de gestión activa, de gestión pasiva, pero ¿qué nos espera para el siguiente episodio? Pues en el siguiente episodio vamos a hablar de un vehículo que no habíamos mencionado, pero que también es de inversión colectiva y que le interesa a mucha gente, que son los planes de pensiones, que son otro melón interesante cuando hablamos de inversión a largo plazo. Muy interesante, sí. Gracias.